Antes de comenzar te recordamos que este canal defiende abiertamente todas las formas de libertad. Si no concuerdas con estas ideas, toma tus precauciones, ya que nadie te obliga a mirar el video. Si continúas viendo, déjame darte la bienvenida a una zona libre de colectivismo. Bueno, en primer lugar, gracias por participar de esta actividad. Y el libro lo presenté recién, así que lo que me pidieron es que hable básicamente sobre gasto público. Después hablo de Keynes todo lo que quieran, ¿no? O sea, no es algo que me hace problema hablar de Keynes, por decirlo de alguna manera. Básicamente con los temas del gasto público, yo quiero mencionar algunas cuestiones básicas que uno tiene que tener en cuenta cuando trabaja con estas cuestiones, ¿no? O sea, y la primera es, lo que es la naturaleza violenta del Estado, ¿no? O sea, uno ya eso le queda claro con el tema propio de los impuestos, ¿no? O sea, si ustedes no pagan, reciben un garrotazo en la cabeza, con lo cual van presos. Fíjense esto, ¿no? Al Capone, que básicamente acorde a los criterios de alguien, era un traficante, porque básicamente había una prohibición sobre el alcohol. Entonces era un traficante por darle alcohol, o sea, justo lo que la gente quería, y eso trajo un montón de problemas, o sea, y asesinatos y demás. Y entonces, con lo cual, acorde a los parámetros del Estado, era un traficante, era un ladrón, era un asesino, bueno, era un montón de cosas. Sin embargo, terminó yendo preso por evadir impuestos. Más claro, hay que echarle agua. O sea, lo único que le importa a los políticos es estar en el poder. Tienen que tener en cuenta esto, son parásitos. O sea, los políticos no crean riqueza, solo la pueden destruir. Entonces, y de hecho el origen de la palabra impuesto o impuestos vienen de cuando un reino terminaba dominando a otro. Entonces, como compensación le cobraba estos llamados impuestos. Es decir, con lo cual también hay que tener en cuenta que no solo que es un acto violento, sino que además tiene que ver y tiene un origen con la esclavitud, ¿no? Porque justamente era lo que le tributaban al que los había esclavizado. Una forma que yo encontré para describir la forma de la violencia que implican los impuestos es: suponga que viene una persona, les golpea la puerta de su casa y le dice, bueno, ahora me tenés que dar el 50% de tus ingresos. ¿Y ustedes qué harían? Lo sacarían a patadas. Ahora supongan que al otro día vuelve, pero con un papel firmado. Entonces dice, me tenés que dar el 50% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque lo dice este papel. ¿Y quién lo firmó? Yo. O sea, de vuelta, los van a sacar a patadas. Ahora, en el tercer día, esta persona vuelve con el papel firmado y todo, pero ahora trae al matón del barrio. Entonces, ustedes claramente le van a dar el 50% de sus ingresos, porque si no, la van a pasar mal, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se fijan, eso no difiere esencialmente de lo que hace el Estado. O sea, el Estado, los que están en el gobierno agarran, ponen impuestos y ustedes lo tienen que pagar, y si no, la fuerza como tienen el monopolio de la violencia, la tienen que pagar. Fíjense que además el Estado es peor que el ladrón vulgar. O sea, el ladrón vulgar es ética y moralmente superior al político. Porque en realidad el ladrón vulgar da la cara, los enfrenta, corre el riesgo, puede ir preso, o sea, puede ser golpeado por ustedes en su propia defensa. En cambio, el político es una basura mucho peor. ¿Por qué? Porque tiene el monopolio de la fuerza y además, mientras que el ladrón vulgar es aleatorio,
El político es un ladrón estacionario, es un ladrón permanente. Los está robando siempre. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que la naturaleza violenta del Estado, digamos que el Estado significa pérdidas de libertades individuales, porque significa que cuando le están cobrando impuestos ustedes no pueden disfrutar del fruto de su trabajo. Es decir, ustedes trabajan, generan y hacen algo y viene alguien y se lo saca por la fuerza. Digo, pónganle la metáfora que quieran, pero sigue siendo un acto violento, sigue siendo un robo. Cuando uno comprende estas cosas, se entiende que lo único que tiene que hacer en estos planos es trabajar por minimizar el tamaño del Estado. Y teniendo en cuenta que la solución de cero Estado es parte de la solución. O sea, está dentro del conjunto factible. O sea, anarcocapitalismo. ¿Sí? Ahora, es cierto, ustedes no van a poder llegar de un día para el otro y probablemente esto requiera de la tecnología. Digamos, en una época en Argentina, en los 80, por ejemplo, se discutía si se podían privatizar las calles. Y si ustedes se fijan, hoy existen esas autopistas que ustedes pasan y ustedes tienen un dispositivo que permite cargar en una cuenta esa plata, con lo cual automáticamente podría ser hecho. De hecho, cuando uno toma un barrio cerrado, digo, las calles no las hace el Estado, las hacen los privados. O sea que, en principio, también es cierto que la tecnología nos va a ayudar a desenmascarar esta gran farsa que es el Estado. Y de última, si fue una solución que encontró los individuos para organizarse de una mejor manera, bueno, también está sujeto al progreso tecnológico y se lo puede cambiar. Después, o sea, otro punto que también vale la pena mencionar, y esto está en Rothbard, es, digo, las formas de intervención del Estado. Las formas de intervención del Estado siempre son violentas, siempre son violentas. Por ejemplo, digamos, la primera definición de violencia que usa Rothbard es la violencia autística. Digo, es, por ejemplo, cuando se instauró el régimen comunista en Rusia. Si ustedes no aceptaban el régimen, los mataban. A cambio de que, de nada, los mataban, lisa y llana. Digo, después ustedes tienen lo que se llama la violencia binaria. La violencia binaria tiene que ver con el cobro de impuestos, básicamente, y el gasto público. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes, o sea, están cobrando impuestos, o sea, le están quitando poder de compra a la gente. O sea, ustedes pensaban hacer algo y ahora no lo van a poder hacer porque, digamos, lo está haciendo el gobierno y no va a gastar la plata en lo que ustedes quieran. Ahora después eso lo voy a profundizar con un mejor ejemplo. Y obviamente que cuando el gobierno gasta, de la forma en la que gasta, también genera algunas cuestiones, digo, que violentan el funcionamiento del sistema económico. Pero digo, lo más claro es que, digo, los impuestos, o sea, se llaman impuestos, no son voluntarios. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos meses, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es parte de la coalición gobernante y que es tremendamente colectivista, estaba en una entrevista en un coloquio que se llama IDEA, y muy interesante porque del minuto 13 al 20 tiró 10 frases colectivistas, o sea, hay que meter 10 frases colectivistas pesadas en 7 minutos, y en un momento agarra y se pone toda gallita y dice, yo le digo a los empresarios que arriesguen. Entonces, qué interesante, ella diciendo que arriesguen, que es un parásito que vivió toda su vida de la política, ¿no? O sea, entonces mi respuesta es, ok, arriesgá vos, a ver qué está dispuesta a pagar la gente por tus servicios. O sea, hagamos voluntarios los impuestos. O sea, financiate con una fuente voluntaria. Porque, digamos, una de las cosas que pasa y motivo por el cual, digamos, también
es ineficiente siempre el gobierno, el Estado, tiene que ver con esto de que se financia con una fuente coactiva de ingresos. Haga las cosas bien o mal, se siguen financiando igual. A ver, yo los voy a poner en un caso todavía más violento. En Argentina, el jefe de gabinete, el 28 de diciembre, obviamente que es un politólogo, y como politólogo argentino, digno de ser politólogo, es keynesiano. Y le gusta el derroche, y digamos, yo creo que es capaz de cortarse un brazo antes de bajar el gasto público, así literalmente. Y obviamente toda su vida fue un parásito que vivió de la política. Él cree que el Estado es bueno. Él cree que en el Estado presente hay algo bueno. Digo, para mí el Estado presente, a mí me hablan la otra vez dice, no, el Estado en tu barrio. Y para mí el Estado en tu barrio era como el pedófilo en el jardín de infantes. Una cosa aberrante. Y entonces, por ejemplo, como es una persona que tiene graves problemas de personalidad y todos los que sobresalen los quiere reventar, entonces cuando el oficialismo gana la elección de manera contundente, avanza sobre la máxima figura que tenía el gobierno, o sea, el presidente del Banco Central. O sea, y va y avanza sobre el presidente del Banco Central. Y le termina dinamitando la reputación, con lo cual el Banco Central deja de ser creíble. Y a partir de ahí pasan algunas cosas. Por ejemplo, la tasa de inflación, que estaba en el 18%, saltó al 28%, o sea, metió 10 puntos de inflación adicionales. En el mismo contexto, el tipo de cambio, ¿sí?, saltó un 40%. En ese mismo contexto, el Banco Central, además, a pesar de que devaluó 40%, perdió 8.000 millones de dólares de reservas. Como si todo esto fuera poco, porque no alcanzaba, tuvo que llevar la tasa de interés al 40%. Con lo cual, además, todo esto va a generar un ruido en el sistema de precios que obviamente va a penalizar el crecimiento. Con lo cual, es muy probable que la expansión que tenga la economía no alcance para absorber todas las personas que entran al mercado laboral. Con lo cual, o caen los salarios reales, o aumenta el desempleo, o pasa alguna combinación entre esas dos cosas. Eso, si pasara en una empresa privada, lo sacan a patadas, pero le dejan una colección de una zapatería entera, ¿sí? El señor sigue ahí, solamente lo corrieron, lo escondieron un poquito. Solo en el Estado puede pasar eso. ¿Ustedes se imaginan esto en el sector privado? Pero lo prenden fuego. Bueno, ese tipo de cosas pasan en el Estado. Por eso también en el Estado hay corrupción. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Porque si ustedes tuvieran corrupción en el sector privado la va a depurar. Suponga que ustedes tienen una empresa y tienen un comprador que compra caro, porque la diferencia se la lleva él. Bueno, ese tema es que esa empresa está teniendo un beneficio menor al que debería tener. Entonces pueden pasar varias cosas. Puede ser que entre otra empresa y, como es más eficiente, como tiene menores costos, puede producir un bien de la misma calidad a un mejor precio, o al mismo precio uno de mejor calidad. Con lo cual, esa empresa va a quebrar. Entonces, el mismo proceso de mercado va a terminar depurando a los ineficientes. Entonces, aquellas empresas que no sepan tener bajo control los procesos, van a la quiebra, con lo cual el propio mercado lo limpia. Pero claro, en el Estado eso no pasa. Si total se sigue financiando con una fuente coactiva que se llaman impuestos. Y es más, en algún momento también es cierto que los empleados públicos se dan cuenta que creando regulaciones y cosas por el estilo pueden crear kiosquitos y ganar dinero de eso.
Entonces descubren empresarialmente, pero de modo perverso, que pueden cobrar coimas. Y después hay otros que pagan coimas para no ser molestados. Entonces, claramente el sistema es, es decir, la presencia de corrupción entonces es inherente a la existencia del Estado. Y después la otra tipo de intervención que existe es lo que se llama la intervención triangular. Argentina, esto es muy interesante, porque esto es cuando ustedes, por ejemplo, tienen un control de precios, un control de calidad, un control de cantidades. Por ejemplo, Argentina, durante el gobierno kirchnerista, en la última fase, como tenían déficit fiscal, lo financiaban con emisión monetaria y creían que, y eso implicaba, después terminaba devaluándose o perdiendo reservas. Cuando se quedan sin reservas tenían miedo de subir el tipo de cambio, entonces en lugar de devaluar y hacer lo que había que hacer, creyendo que la inflación viene por los costos y no por la emisión monetaria, ¿qué hicieron? Empezaron a poner controles. Entonces controlaron el precio del dólar, controlaron la cantidad que podían comprar, o sea, el cepo. O sea, cuando controlaron solamente el precio, perdían reserva. Entonces, para no perder reserva, pusieron restricciones a la compra y cada vez mayores restricciones. Y eso es un típico caso de violencia triangular, o sea, y ahí controlando precios y controlando cantidades. Y es interesante porque cuando ustedes ponen estos controles hay efectos directos y efectos indirectos. En el caso del cepo se veía con total claridad porque ustedes tenían un control de precios y cantidades en el mercado de cambios. O sea, ustedes tenían un exceso de demanda en el mercado de divisas. Y ese exceso de demanda en el mercado de divisas se traducía en un exceso de oferta por generalizado en toda la economía. Entonces, por ejemplo, tenían un exceso de oferta en el mercado de bienes. Entonces, la producción en términos per cápita caía a pesar de tener el mejor contexto internacional de la historia. O sea, solo un keynesiano podía lograr que la economía cayera en términos per cápita con los términos de intercambio más grandes de la historia. O sea, a un 30% por encima de los que hubo a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa nunca vista. Y con tasa de interés cero en un mundo financieramente integrado. Y hacía caer el PBI per cápita. Esa caída en el PBI per cápita, ¿qué hacía? Hacía que fuera menor la demanda de trabajo. O sea, que generaba exceso de oferta en el mercado de trabajo. Entonces, ¿qué hacía el Estado para mentir eso? En 4 años contrató 1.400.000 empleados públicos, con lo cual engrosó el déficit fiscal, con lo cual lo financió con más emisión monetaria, con lo cual generó más inflación. Además, generaba exceso de oferta en el mercado de dinero, con lo cual terminaba generando, ¿qué cosa? Inflación. Generaba exceso de oferta en el mercado de bonos, con lo cual el precio de los bonos caía, la tasa de interés estaba por la nube, con lo cual reventaban la inversión. Mire cómo ustedes tienen efectos directos, que son tremendos, sí, porque la gente quería preservar el fruto de su trabajo en una moneda razonable y no en una inmundicia como el peso, emitido por políticos argentinos que son deplorables e inmundos. Consecuentemente, ¿qué hicieron? Lo castigaban, lo perseguían. ¿Por qué? Porque en el fondo la emisión monetaria es un robo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando el Banco Central emite, los tenedores de pesos originales ven que sus tenencias se degradan. Con lo cual, además, también el Banco Central es un mecanismo de expropiación que usan los políticos para estafar a la gente. De hecho, vean el caso de Argentina. Previo a la existencia del Banco Central, la inflación promedio anual fue del 3%. Cuando se creó el Banco Central mixto, o sea, que duró 10 años, la inflación saltó al 6%. Después sí, tuvimos Banco Central Nacional y Popular. Desde el 46 al 91, la tasa de inflación promedio fue 225%. Así que después al mono le sacamos la navaja, porque evidentemente después de quitarle 13,0 a la moneda, destrozar 6 signos monetarios, tener 2 hiperinflaciones aún sin haber tenido una guerra,
y hubo un repudio del dinero y fuimos a una convertibilidad. Y ahí la inflación promedio durante los 10 años de la convertibilidad fue 9%. Sin embargo, toda esa inflación se concentró básicamente en el primer año y medio, porque piensen que veníamos de una hiperinflación. Y después del primer año y medio, o sea, a partir del 93, Argentina fue el país con menor inflación del mundo. O sea, le habíamos sacado la navaja al mono asesino. Después volvimos a tener Banco Central. Y ahí en los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación promedio fue del 10 anual. En los segundos 4 años fue 20 y en los terceros fue 30. O sea, bien clarito como... No, te dicen, no, esta vez va a ser diferente. Mentira, mentira, nunca es diferente. Siempre se trata de lo mismo, de políticos robando a los que producen. Son parásitos, son inútiles, son lo peor de la sociedad. Y obviamente necesitan de los que producen para vivir. De eso Rothbard lo marca muy claro, la sociedad se divide en dos. En los que nos rompemos el lomo laburando y generamos riqueza y tratamos de ser exitosos sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, y los parásitos de la política que nos roban el fruto de nuestro trabajo. Y si en algún momento de la historia, digamos, el Estado sirvió para algo, bueno, bienvenida a la tecnología y que lo reemplace en algún momento. De ahí se liga esto también después con las formas de gastar, ¿no? Porque digo, o sea, después dicen, no, bueno, está bien, pero las formas de... O sea, digo, ya tengo el primer punto, quiero que quede claro que el Estado es nuestro enemigo y que tenemos que hacer lo posible para minimizarlo y que el cero es parte del conjunto de solución. Y que es una cuestión tecnológica, digamos, cuán cerca de cero vamos a estar. Pero después vienen los fanáticos del gasto. No, en realidad es un problema que se gasta mal. Digo, eso es típico de socialista. Siempre se gasta mal. No hay una forma de gastar bien. Siempre se gasta mal. De hecho, Friedman decía que hay 4 formas de gastar. Ustedes pueden gastar su dinero o el de otros y los pueden gastar en ustedes o en otros. Cuando ustedes gastan el dinero de ustedes en ustedes, es la mejor forma de gastarlo, porque ustedes saben cuánto les costó ganar cada mango que tienen encima. O sea, cada unidad monetaria que generaron, digamos, ustedes saben lo que les costó, cuánto empeño tuvieron que poner a eso. Y obviamente ustedes saben en qué quieren gastarlo. Con lo cual nadie puede gastar el dinero de ustedes en ustedes mismos mejor que ustedes mismos. De hecho, yo suelo contar el caso, supongamos que yo les pongo un agente fiscal al lado de ustedes que gasta exactamente en cada una de las cosas que ustedes quieren. Aún así, ustedes van a estar peor, porque les tienen que pagar al agente fiscal que tienen al lado. Así que ni aún en ese caso ideal, donde efectivamente el político estuviera tan ocupado de ustedes que estaría al lado de ustedes gastando en lo que ustedes necesitan, aún así ustedes estarían peor porque le tienen que pagar. La otra forma de gastar es la plata de ustedes, el dinero de ustedes en otros. ¿Y ahí qué es lo que van a hacer? Van a minimizar el costo. O sea, cuando hacen un regalo, tratan de quedar bien con lo menos posible. La otra es gastar la de otros en ustedes mismos. Y dale. O sea, digo, uno de esos lo ve muy claro, por ejemplo, en lo que son los actos de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando era presidente, los actos, pero era una cosa impresionante. Ahora digo, cuando los tuvo que hacer fuera del poder, es como que eran bastante más modestos. Y eso que no es que no la sacó del bolsillo de ella. Digo, me encantaría saber si la matanza no tuvo algún desvío de fondos. Pero bueno, parte de la vida. Y después, otro de los motivos por los cuales se sostiene la presencia del gobierno, del Estado, es el tema de la redistribución del ingreso. Una cosa verdaderamente aberrante. Porque, digo, en principio, ¿cómo se hace? Mediante la política impositiva. Y la política impositiva es un robo.
Entonces, es como, vamos a hacer caridad. Entonces, digo, a mí me cae muy bien ella y yo quiero hacer caridad. Entonces, vengo y saco una ametralladora y les digo, me dan su plata porque quiero hacer caridad para con ella. Digo, es un disparate. O sea, es una locura. O sea, y usted dice, no, no es así. ¿Cómo que no es así si el Estado tiene el monopolio de la violencia? Tiene el monopolio de la fuerza. Y lo usa para cobrar impuestos. Y como además tienen las manos porosas, todo lo que les voy a sacar a ustedes, vamos a ver cuánto les llega a ella. Digo, en Argentina, de hecho, los únicos que progresan son los políticos. Y de hecho, con este verso de la justicia social, bueno, ya les dije de la decadencia argentina, del número 5 al número 55, 60, y si llegamos a tener una crisis podemos caer al nivel 80. En los 70 Argentina tenía un PBI per cápita más alto que el de Japón. Y si tomo el sector público nacional, no el consolidado, sino estrictamente el sector público nacional, sin contemplar provincias, municipios y entes autárquicos, el tamaño del Estado se triplicó en los últimos 40 años, casi 50 años. Lo interesante es que con todo el verso de la justicia social, la cantidad de pobres se sextuplicó. Entonces, ¿a quién benefició esto? Digo, porque está claro que a los más vulnerables no los benefició, porque a los más vulnerables los hizo más vulnerables. Y no solo que los hizo más vulnerables, sino que además los multiplicó. Porque además el tema digo, de la redistribución del ingreso implica además un trato desigual frente a la ley, porque eso de la política tributaria progresiva significa que cuanto ustedes más ganan, más impuestos le cobran. O sea que, en realidad, si uno piensa que en el capitalismo solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, el que más plata gana, el que más dinero gana, es un héroe, es un benefactor social. Y por ese motivo el Estado lo castiga. Entonces, digo, con lo cual eso va en contra en lo que es la igualdad ante la ley. O sea, es un robo además. Digo, es la caridad a punta de pistola. Y básicamente el problema de esto de la distribución del ingreso, básicamente deriva de un problema de desconocer la teoría de la distribución, porque la teoría de la distribución señala que el precio es un factor, no sé, digamos el salario, o sea, el precio del trabajo, viene dado por el valor del producto marginal de trabajo. Quiere decir que es el precio del bien que se produce por su producto marginal. Y el precio depende de las preferencias y la escasez. Y si ustedes hacen un bien que no lo quiere nadie, entonces vale cero. Entonces, ¿cuánto pueden pagar por ese trabajador? Cero. Y si ese bien es apetecible, tendrá un precio positivo. Si además no es tan abundante, el que hace que su precio sea cero. Entonces, eso es lo que va a determinar el precio. Y dado ese precio, cuanto más productivo sea, su salario será más grande. Y cuanto más profundo el proceso de acumulación de capital, la productividad va a ser más alta y como consecuencia los salarios van a ser más altos. Por eso aquellos países que están más capitalizados, ¿sí?, son más ricos. Y ustedes para capitalizarse tienen que invertir y para invertir tienen que ahorrar. Y no la estupidez keynesiana de darle rosca al consumo. ¿Por qué? Porque cuando a usted le dan rosca al consumo, castigan al ahorro. Al castigar el ahorro, castigan la inversión. En el fondo, ¿sí?, terminan penalizando el proceso de crecimiento y terminan castigando a los que menos tienen. Y cuando quieren hacer esa estupidez de la redistribución del ingreso, también castigan a los que menos tienen. Porque en realidad, como la distribución no es independiente de la producción, ¿qué es lo que pasa? Entonces ustedes van a producir menos o se van a ir con el capital a otro lado. Entonces supongan que ustedes tienen una empresa que hace pozos. Si tienen una retroexcavadora,
La productividad va a ser alta y van a poder pagar un salario muy alto el que maneja la retroexcavadora. Ahora, si ustedes no castigan al exitoso y el exitoso se va, ¿qué es lo que pasa? No va a haber retroexcavadora, entonces van a tener que usar palas comunes o palas de la que usábamos cuando era chico en la playa. ¿Y cuál es el problema? Que la productividad va a ser muy baja. Con lo cual, digamos, esos fondos que existen asociados a esa demanda de pozos, sí va a haber trabajo para un montón de gente, pero todo a sueldos miserables. Es decir, vamos a un nivel de vida horrible, inmundo. Entonces, al final, ¿a quién terminó castigando? Terminó castigando a los más vulnerables, a aquellos que no tienen el capital. Ni que hablar si ahora además lo ponemos en un proceso dinámico de descubrimiento, donde además ni siquiera existe esta torta. Es decir, aún digamos, en el contexto en el cual se le diera el crédito que existe una torta que después se puede distribuir, lo cual es una falsedad, pero aún cuando eso se pudiera asumir, cuando ustedes tocan los impuestos, afectan la distribución del ingreso, y con eso, ¿qué hace? Termina haciendo que la torta sea más chica, con lo cual hay menos para repartir. Si ahora a eso le agregan que es un proceso de descubrimiento y que no existe tal cosa como una torta dada, sino que además es un proceso en el cual se genera, porque ustedes pueden agarrar y querer decir, no, bueno, yo voy a vender el producto pirulito, y cuando voy y vendo el producto pirulito, sucede que nadie lo quiere y quebré. Y quizá mañana encuentro otra cosa y soy exitoso y me volví millonario. Pero tiene que ver con ¿qué? Con la dinámica del mercado, el proceso de descubrimiento. Entonces, con lo cual, el capitalismo no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema justo y como si fuera poco estéticamente, además es superior, porque la minifalda se inventó de este lado de la cortina de hierro, no del lado comunista. Los edificios de nuestro lado siempre fueron más lindos que los edificios cuadrados, grises, sin ventanas y oscuros que tenían los zurdos, con lo cual, digo, le ganamos en lo productivo, somos el único sistema justo, ¿sí? Y además somos superiores estéticamente. ¿Qué más decir, muchachos? Digamos, nuestros valores son los de servir al prójimo, de producir, de trabajar. El de ellos es la envidia y el odio y el resentimiento. No hay nada más que decir. Es una cuestión de qué lado quieren estar. ¿Del lado de la gente de bien o de la gente que es una basura? Eso es todo. Visita las listas de reproducción. Búscanos en las redes sociales. Suscríbete.